Universidad Nacional de San Juan. Nos vamos a buscar el contacto como cada lunes con nuestro politólogo de cabecera, que es Sergio Guzmán. Y en este caso, atenti, porque el tema que trae Sergio puede parecer, te diría yo, menor en nuestras urgencias cotidianas, pero no es menor, porque tiene que ver con la apropiación del patrimonio. Y de un patrimonio que tiene un alto valor simbólico y un alto valor económico también, que data de la época del colonialismo, básicamente. Lo sabrá explicar él mejor que yo, seguramente. Lo vamos a saludar. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Daniel, buen día, ¿cómo está usted? ¿Me escucha bien? Bien, sí, perfectamente. Vale. Y la introducción tiene que ver con esto, ¿no? Digo, con un tema que por ahí yo me pongo en el zapato de aquellos que nos están viendo en este momento, y claro, uno está agobiado por otras cosas, ¿viste? Y estas cuestiones que parecen alejadas, que parecen distantes, pueden parecer también menores o secundarias, y no lo son en absoluto. No, porque sientan antecedentes importantísimos, tanto en el derecho internacional como en las relaciones propias que involucran a nuestro país en este sentido. Y así es que no se ha llevado a cabo, porque esa es la novedad, se ha suspendido una reunión que iba a realizarse entre el primer ministro griego y el primer ministro británico. Estamos hablando de Mitsotakis y Sunak. Sí, Rishi Sunak es el primer ministro británico y el primer ministro griego es Kyrios Mitsotakis. A los efectos, el griego y el inglés, ¿sí? Sí. ¿Por qué motivo? Porque previo a la reunión, Mitsotakis, el primer ministro griego, ha tenido la osadía de mencionar a través de la prensa que entre los temas que se iba a tratar en la cumbre, en la reunión que iban a tener estos dos máximas autoridades de cada uno de estos dos países, se iba a hablar acerca de los frisos del Partenón, es decir, los mármoles que conformaron el frente del Partenón, del famoso edificio del patrimonio de la humanidad del Partenón, y que están en posesión de Inglaterra, específicamente están en el Museo Británico. Esta situación y estas declaraciones han llevado a que se suspenda tal reunión. Y acá se desatan una serie se disparan y se traen nuevamente sobre la mesa a discusión de un tema que ya viene desde hace muchísimos años en discusión, como es la apropiación por parte en este caso de las potencias europeas, específicamente de Inglaterra, de patrimonio cultural de otros países, producto de las excursiones, de las expediciones que realizó esta potencia durante su periodo de mayor aflorecimiento imperial, ¿sí? En esta reunión se iban a tratar, escuchar nada más y nada menos que temas, la cuestión en Gaza, la cuestión de las migraciones, la situación en Ucrania y la cuestión del cambio climático. Iban a ser los 4 ejes centrales que se iban a llevar a cabo en esta charla, en esta reunión que se iban a tener, pero el griego ya había anticipado, también quiero hablar acerca de los frisos son los mármoles que componen parte del patrimonio simbólico, cultural y de la riqueza histórica de la nación griega. Y esto, como decimos, abre una faceta y abre una discusión, Daniel. ¿Por qué? Porque el Museo Británico, de británico no tiene nada. ¿Sí? Quien en alguna ocasión haya tenido la oportunidad de visitarlo, se va a dar cuenta que de británico no tiene nada. Estas imágenes que nos están acompañando dan muestra de lo siguiente. En el mundo existen 193 países, como lo reiteramos cada vez que tenemos estos minutos acá. De esos 193 países, escuchá Daniel, con 171 países, el Reino Unido de Gran Bretaña ha tenido conflictos bélicos. ¿Sí? Para tener una dimensión del calibre de la nación y de su actitud poco amigable y pacífica que tiene. Y en estas incursiones, en estas expediciones, porque les encantan las galimatías y los juegos de palabras, en estas expediciones que ha tenido, se ha hecho de una riqueza cultural extraordinaria. El Museo Británico cuenta con más de 80 millones de piezas,
80 millones de piezas. Solamente están en exhibición 50.000, no más de 50.000. El resto las tiene guardadas. Para tener otra dimensión, recientemente, en el año 2021, Estados Unidos, el amigote de Gran Bretaña, ha hecho entrega al gobierno de Irak de 17.000 piezas que fueron saqueadas durante las incursiones en Irak. El gobierno británico entregó 8. Y el Museo Británico se desconoce oficialmente hasta el día de hoy cuántas de esas piezas también posee. Bien, pero volvamos al motivo de esta reunión suspendida, de esta reunión fracasada. Resulta que los frisos del Partenón fueron traídos desde Grecia allá por principios del siglo XIX y que efectivamente se apropiaron de estas piezas cuando Grecia en ese entonces estaba bajo la órbita de lo que en ese entonces era el Imperio Otomano. Y acá viene la cuestión legal, y acá viene el vínculo con nosotros. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano en ese momento había ocupado de facto, es decir, era un agente externo, invasor de ese territorio. Y en ese entonces el embajador de Gran Bretaña en Grecia le pidió autorización y por una exigua, una mínima, una irritante precio en dinero, una irritante cifra en dinero, le va a comprar estos frisos en ese entonces el gobierno otomano. El gobierno griego, y con los parámetros del derecho internacional, le está diciendo, no, mire, esa operación no es válida porque no fue llevada a cabo por el Estado oficial griego, claro. ¿Sí? Lo que ha sucedido acá es una violación, además de un expolio, además de un saqueo que se ha realizado de la riqueza cultural de este país. Entonces, el reclamo ahora transita por ahí, esto desde 1832, en donde ya Grecia, tras el fin de la ocupación otomana, comienza todo, desde 1832 te estoy diciendo, ¿sí? Ya comienza toda una campaña para recuperar estas reliquias que habían participado y que son parte de su país. Estas reliquias, juntamente con otras, Daniel, que se encuentran allí en el Museo Británico, se han sumado una serie de reclamos que varios países, te dije que han tenido incursión militar en 171 países, imagínate. Sí, Daniel, por favor. No, estoy obviamente mencionar a la Argentina, ¿no? En esa amplia selección está Argentina también, valga la obvia aclaración. Exactamente. El de la izquierda es el primer ministro griego y el de la derecha, en la imagen anterior, es el primer ministro británico. Sí. Ese es el museo británico, ese que veíamos ahí. En el atrio delantero vas a ver una clara influencia griega. De hecho, ese es un templo griego, pero saqueado totalmente. Se han llevado todo el templo, no es una réplica. Piedra por piedra, pilar por pilar, escultura por escultura, lo han llevado de Atenas y está en el Museo Británico esto, ¿sí? Te decía que en el atrio delantero parece que están bastante eclipsados con la cultura griega, porque de hecho en el frente, el atrio central del museo, hay una clara, por lo que vos ves, una clara influencia arquitectónica griega. De hecho, en este atrio del museo se ve toda esta influencia de esta cultura, y allí arriba se ven las figuras de las femeninas, por supuesto las féminas, que son las que inspiran las artes, la música, la poesía, la danza, las tres primeras y clásicas artes. Son las mujeres quienes inspiran esto. A esas mujeres se le denominan las musas. Los templos de las musas son los museos. Por eso es el nombre que llevan estos lugares, ¿sí? Porque allí es el templo en donde reside el arte. Bueno, pero resulta ser que este templo donde reside el arte que tienen de ahí no les pertenece claramente. Como te decía, visitar el Museo Británico es una experiencia cultural, pero extraordinaria, es casi una experiencia religiosa desde lo personal de a quienes nos gustan apreciar esto. La mayor colección de egiptología del planeta está allí. Se encuentra la piedra de Rosetta, por ejemplo, que es, como sabes, una gran pieza de piedra
que está escrita en jeroglífico egipcio, en demótico y en el griego antiguo. Esa pieza es fundamental para entender e interpretar el jeroglífico antiguo, ¿sí? Entonces, todas estas piezas se encuentran allí. La piedra de Rosetta, porque fue encontrada, en realidad Rosetta es el nombre que le encuentran los franceses, se la llevaron los franceses y en la campaña napoleónica, e Inglaterra después se la quita a los franceses, es lo que hoy es Rashid, por eso Rosetta le ponen los franceses. Bueno, están los bronces de Benín que pertenecen a Nigeria. México también ha hecho, ese es el museo, México también ha hecho reclamos. Sí, por favor, decime. Quiero preguntarte, porque claramente era un tema que no estaba en agenda. Y lo había pedido Grecia. Claro, y Grecia lo impone. Y yo advierto por el tono de tu exposición que esto no se agota solamente en una cuestión bilateral entre Grecia y el Reino Unido. Es decir, que Grecia está levantando una compuerta a un tema que al Reino Unido le va a resultar incómodo en un contexto en el que está peleado con o en algún momento estuvo peleado con la mayor parte del mundo. Estoy entendiendo bien, ¿no? Sí, totalmente. De hecho es así. Desde el año 1982, hace en realidad en términos históricos muy poco tiempo, Grecia, formalmente una mujer, la ministra griega de Cultura, pidió en el mismísimo museo, debajo de los frisos de mármol, expresamente la devolución e hizo un reclamo formal. Estos son los frisos. Eso es lo que formaba parte del Partenón, ¿sí? Del frente del Partenón. Y fue extraído de manera muy oscura, de manera turbulenta, desde lo violento y de manera jurídicamente absolutamente embarrada, para expresar algo. Y resulta que, como lo dices, es parte de una serie de reclamos que ya se vienen activando por parte de México, por parte de Nigeria, por parte de Grecia, por parte de una serie de países que están demandándole al resto de los museos. El Museo Británico es el que más se resiste, pero el Museo de Berlín ya ha cedido algunas piezas, los museos que tienen que ver el Museo de Viena también, los museos de Holanda en Ámsterdam, es decir, los museos europeos están llenos de piezas que han sido directamente expoliadas, han sido extraídas de sus excolonias, no hay otra explicación. A partir de 1963, el Museo Británico se ampara en una ley que dice lo siguiente, y parece tan absurda como lo que voy a decir, es que primero, los países no cuentan con una de donde han sido extraídas estas piezas, no cuentan con una infraestructura adecuada para cuidarla. Que además, sí, eso es como te lo estoy diciendo, que además carecen del conocimiento para poder cuidarla. Esto es un Moai sacado de la isla de Pascua. ¿Sí? Es maravilloso porque es mente colonialista, digamos, ¿no? Son cinco siglos, están atrasando 5 o 6 siglos, ¿no? Sí, esta ley es de 1963 y ellos se amparan en eso, de que si yo te robo, te quito, voy a tu casa, voy a tu hogar, claro, y me llevo tu saco, tu reloj, un objeto. Y yo me hago a su vez una ley en donde digo, mirá, Daniel Tejada, vos no estás en condiciones de cuidar este objeto. No, entonces, vos no vas a entender el valor de lo que tenés. Claro, déjame que lo guarde yo, que yo sí entiendo, porque yo soy la civilización, vos sos como más nativo, ¿viste? Yo tengo, claro, esta otra cuestión elevada. Por eso digo, es la lógica de la colonia, la lógica de la invasión, de la conquista y la colonia finalmente. Sí, dicho en estos términos, sé que puede parecer muy elocuente y exagerado, pero efectivamente invito a todos nuestros televidentes de banda ancha que vayan y lo vean efectivamente a esto. Mira, esto son todos los países del planeta en donde Inglaterra tuvo una incursión militar, Uh-huh. Ya vas a ver cómo de a poco se van sumando, y en todos estos tuvo influencia. Y en el siguiente gráfico se ve literalmente prácticamente la totalidad del planeta. Todo lo que está con anaranjado son los países con los que se enfrentó militarmente Gran Bretaña. Claro. Digo,
Y de cada uno de estos países o se hizo con tierra o se hizo con objetos culturales y materiales. Todo eso se encuentra en el Museo Británico, y esto lo hizo a raíz de esta imagen, que es alegórica y gráfica, por supuesto, a raíz de la presión, del expolio, de la esclavitud, de la opresión que realizó en distintas culturas. Esto se puede ver gráficamente, esto no es una cuestión ni ideológica ni mucho menos. Hay que visitar el Museo Británico para llevarse una sorpresa mezcla de admiración con espanto, porque se encuentra todo eso ahí. Como digo personalmente siempre, no se llevaron una pirámide porque no les entró en el barco, nada más. Egipto es otra de las naciones que firmemente está reclamando la devolución de toda la colección que se encuentra allí. Y bajo esta norma, bajo esta ley, es la que se ampara, que decíamos hace un momento, esta institución que dice ser. Mira qué interesante. Las argumentaciones que encuentran, no son interesantes como originales, ocurrentes. El gobierno británico dice que el museo es una institución que es independiente y autónoma, por lo tanto es con ella con quien el gobierno tiene que conversar, los distintos gobiernos, el egipcio, el nigeriano, el mexicano, el griego, etcétera. Mientras, en realidad, el Museo Británico es un museo nacional, es decir, tiene fondos y solvencia del Estado. Tanto es así que vos no vas a poder cuidar tus piezas y tu pertenencia, es que cada vez el Museo Británico es de entrada libre y gratuita. Vos puedes entrar allí y ver todo eso sin pagar nada, para que veas, es decir, mi benevolencia, mi bondadez, claro, mi ánimo altruista de cuidar todo. Pero te estoy diciendo que no se conoce todavía todo el acervo cultural que tiene en piezas que hasta el día de hoy, porque todavía sigue esa lógica, no es que haya sido una lógica que se quedó en el siglo XIX. Hoy, en pleno siglo XXI, el Museo Británico no ha dado a conocer, por ejemplo, las piezas que han sido recientemente extraídas de Irak, de la antigua Mesopotamia. Claro, que es la cuna de la civilización también. Exactamente. Sí. Hay colecciones sumerias. Sí. Ahí nació la escritura, qué sé yo. Hay de todo, y ahí todo eso se encuentran en largas paredes en el Museo Británico. Estos son los bronces de Benín, también eso es de Nigeria. Todo es una verdadera atrocidad lo que hace en términos de robo de piezas culturales, y la lógica es una lógica imperial, es la lógica colonial. Esas son las autoridades, en este caso de Nigeria, que están reclamando la vuelta de esos bronces. Es una colección antiquísima, riquísima, y de que cuando llegan los europeos, como dicen vos, quienes más saben de esto, entre comillas, y dicho con mucha sorna, quienes más saben, se hacen regalar, se hacen obsequiar en las piezas que tenían todas estas culturas, y ahora se encuentran en el Museo Británico. Por ejemplo, el Moai, el Moai, fue extraído en una expedición y fue obsequiado a la reina Victoria, y los objetos a su alteza no pueden ser devueltos. El gobierno chileno ya no sabe qué, aparte sus principales siempre amigos históricamente, saben ya qué argumentación jurídica buscar, porque, como te reitero, todos los obsequios que son entregados a su majestad no pueden ser devueltos. Y el marinero pirata, porque no es otra cosa que eso, que se hizo de ese Moai, que está en el Museo Británico, se lo obsequia a la reina Victoria, y de ahí en adelante jamás puede ser nuevamente sacado del espacio británico y entregado nuevamente a los habitantes de Rapa Nui en la isla de Pascua. Clarísimo, está redondo el tema, y bueno, lo ratifico. Puede parecernos a nosotros algo demasiado distante, demasiado alejado, pero es tremendamente importante y valioso reparar en ello también. Sergio, como siempre, un placer enorme poderte escuchar, Muchas gracias. El placer es mío también de encontrarme con ustedes. Les mando un saludo inmenso. Que chao, hasta luego, Sergio Guzmán.